Muy buenas, premiados y premiadas. Esta vez venimos con una crítica a petición de una premiada del canal que en el último directo que realizamos Académico y yo preguntamos qué película os apetecería que comentáramos, ya que fundamentalmente no van a haber estrenos de aquí a esperemos más corto tiempo que largo. Por lo tanto, una ilustre como es Yacil, que ya nos lleva siguiendo desde un tiempo a esta parte, con muy buen criterio nos preguntó si podríamos realizar una crítica de la ópera prima de Guillermo del Toro, Cronos, o La invención de Cronos, que también se ha estrenado en algunas otras partes del mundo. Pues me ha tocado verla, evidentemente, y como lo prometido es deuda, vamos a hacerte la crítica, porque también no hay que parar de sacar contenidos y sobre todo de compartirlo con vosotros. Así que os animo, igual que ha hecho nuestra querida amiga Yacil, que esa crítica nos hace mucha ilusión que sea para ti y también para el resto que lo vayáis a ver, que en el próximo directo que vayamos a hacer os animéis a que digáis qué película queréis que hagamos crítica o que comentemos Académico y yo. Y en este caso nos toca, como bien había dicho, la ópera prima de, para mí, un director fundamental en la filmografía actual de México, junto a otros grandes como podían ser Iñárritu o Alfonso Cuarón, los cuales los tres guardan una gran amistad y que en los últimos años se han hecho prácticamente abanderados de ese tipo nuevo cine de Hollywood que ha cedido a grandes creadores de otras partes del mundo para que encabecen grandes producciones que en la mayoría de los casos conllevan premios. Porque Guillermo del Toro, aparte, es un director fascinante y con una gran personalidad que pasaremos a analizar aquí en su ópera prima y que luego se ha visto traducida en sus siguientes trabajos, hasta llegar al Oscar de La forma del agua. Y es un tío particularmente que cae bien a todo el mundo. La verdad es un tío entrañable y con un amor al cine y a lo fantástico que no abunda en estos días. Porque lo que destaca Guillermo del Toro, tal como yo lo percibo, es la mirada de un niño con un respeto y una fascinación a los diferentes géneros que pueblan el cine, como el terror, la ciencia ficción, que siempre conjuga con, muy solapadamente, con una crítica social que aunque tenga las sus películas una capa, por así decirlo, de espectáculo, de entretenimiento, respetando un poco las fórmulas de la Hammer, por ejemplo, o por ejemplo de Lovecraft, de ahí que su gran proyecto frustrado ha sido En las montañas a la locura, toda esa digestión que realiza de mezclar géneros, siempre en el fondo hay un mensaje que puede ser una crítica muy contundente, por ejemplo, hacia los autoritarismos, que en este caso sería el mundo industrial, las grandes corporaciones, pero eso luego lo vamos a contar de forma más desarrollada. Ahora lo que toca es que sea el propio Guillermo del Toro que nos cuente cómo hizo o cómo se originó la película Cronos, que fue el pistoletazo de salida a una brillante carrera que esperemos no termine nunca. Esa es la idea es que cuando no, que la única verdadera inmortalidad en la película es la de la niña. O sea, todos los personajes están marcados por la carne o la mortalidad, ¿no? De la Guardia quiere vivir eternamente, pero vive encerrado. Que para mí es la esencia de Estados Unidos en cierta forma. El sobrino está obsesionado con lo deforme de su cara. La mujer dice, caramba, estoy más gorda, estoy más vieja, estoy más tal, y vive obsesionada por la belleza. Eh, el tipo al que no le interesa nada se ha convertido en vampiro y la niña que no sabe distinguir entre la vida y la muerte es la única que es verdaderamente inmortal. Entonces eso está en la escena de Frankenstein de Whale y está en la esencia de lo que es la película de Cronos. Y Nosferatu y el cine expresionista. Sí, me gustaba muchísimo la idea de que, lo hablaba yo con el fotógrafo, con Guillermo Navarro, le decía, bueno, las líneas rectas, la luz que tuviera, sabes, sombras muy profundas, eh, y si tú ves la película está llena de líneas diagonales de cine expresionista y todo este rollo. A mí la película que más me gusta del cine expresionista es El último hombre, ¿no? Me parece la más potente, pero en segundo o tan potente me parece Nosferatu. Entonces, esas influencias sin duda están ahí. Como habéis podido ver, el bueno de Guillermo del Toro ya reconoce muchas influencias. De hecho, no reniega de ninguna de ellas y las hace propias en sus películas. Aquí ha hablado del el expresionismo alemán.
ha hablado de James Whale, de los monstruos de la Universal, de los cuales él estaba fascinado de cuando era muy niño. ¿Por qué no decirlo también de las películas de terror de la Hammer, que también eran primas hermanas, ya que era la contestación británica a los monstruos de la Universal? Todo ese mundo que había poblado las fantasías de Guillermo del Toro, de su más tierna infancia, tiene traducción luego en el resto de sus obras. De hecho, él siempre, si os fijáis, a la hora de retratar a los monstruos, no escatima en que sean agradables a la vista. Tienen que ser repugnantes, incómodos, dar miedo. Ese es el proceso que vive su protagonista. Pero antes que nada, tenemos que decir que, evidentemente, si no habéis visto Cronos y no habéis visto su ópera prima, yo la vi hace 20 años y gracias Yacir de nuevo porque la he podido revisitar y la he disfrutado más que cuando la vi hace 20 años. La tenéis en YouTube. Lo digo fundamentalmente porque esta crítica vamos a analizar alguna escena que otra y por lo tanto tiene spoilers. Por lo tanto, dejadlo aquí. Si os ha pecado el gusanillo de ver la primera película de Guillermo del Toro, muy recomendable, ya os lo anticipo. Y luego cuando la hayáis podido ver, volved aquí y seguid viendo la crítica y así la podemos comentar todos juntos en la caja de comentarios. Estábamos otra vez, bueno, vuelvo a decirlo, van a haber spoilers, ¿de acuerdo? Aunque realmente ya decir, si esta crítica para mí es para ti, ¿de acuerdo? Me imagino que ya la habrás podido ver y a disfrutar, y porque la dijiste con una facilidad que evidentemente debe ser una película de cabecera tuya y habla muy bien de ti. Dentro de lo que estaba contando de las influencias de Guillermo del Toro, que son los monstruos de la Hammer, esas viscosidades, Lovecraft, el surrealismo, Guillermo del Toro es un gran entendido en el mundo del cine. Se nota en las planificaciones del plano, como nos estaba describiendo cuando hablaba con Guillermo Navarro, que también luego acabó siendo director, con no tanta suerte, por así decirlo, que sus compañeros, pero que es uno de los fotógrafos o directores de foto más conocidos, junto a Emanuel Levetsky. Hay un ejemplo de ello en cuanto a, me refiero a lo que son las planificaciones de los planos. Cuando vemos a Jesús Gris, lo del nombre de Jesús no es coincidencia, ya que aquí hay mucha terminología religiosa, mucho simbolismo que luego no está carente de crítica. Pero volviendo a lo que es las planificaciones, Guillermo del Toro, cuando son las escenas familiares, en este caso con el personaje interpretado por Federico Lupi, ese anticuario que vende fundamentalmente figuras religiosas y se acaba encontrando con ese artefacto que es un insecto en una especie de reloj que es el que marca el tiempo y que lo va convirtiendo en inmortal a la vez que vampiro, cuando son cuando son las escenas relacionadas con su nieta, fundamentalmente los planos, quitando los más lúgubres, suelen ser planos abiertos, con mucha luz. De hecho, el tema de la luz y la sombra, como en todas las películas y los mitos vampíricos, tiene una importancia capital. En cambio, cuando vemos que está sucumbiendo al poder de ese engranaje metálico biológico, que de hecho me recuerda mucho a La cosa de David Cronenberg, de ahí el tema de la carne, aquí la carne y los primeros planos y los planos de detalle, los planos más tétricos, que es fundamentalmente Federico Lupi, que en paz descanse, maravilloso actor, y que luego volvió a participar con Guillermo del Toro en otras dos películas, cuando vemos que se pone ese engendro metálico, que es asqueroso, que se lo pone en el pecho, en el brazo, se retrata como una adicción, por ejemplo, a la heroína, ya que es la única forma en la cual su protagonista encuentra placer a la vez que se siente mejor, más revitalizado. Pero, como hacen las buenas películas de género, siempre detrás de una escena escabrosa, aunque esté dentro, anclado en lo fantástico, siempre está con un punto, con un pie en la realidad. Lo que vemos en esas escenas, con planos muy cerrados, en el baño, en una escalera, es eso, el retrato de un adicto. Y la película lo retrata con una forma tan gráfica, la verdad, que puede hasta llegar a incomodar, porque en contraste con lo que realmente habla la historia, aunque tenga mil capas, como casi todas las películas del Toro, que es una historia de amor entre un abuelo y su nieta. De hecho, la película, en cierta manera, Guillermo del Toro se basó en la relación que tenía con su abuela, o el recuerdo que tenía de la misma. Creo que de hecho al final la película se la dedica a la misma. Que al final es una historia de amor, como casi todas las películas de Guillermo del Toro. Están ancladas en el cine de género, pero siempre subyace un tema sobre el amor familiar, el amor de gentes de diferente género, la comprensión, eso lo pudimos ver en La forma del agua, lo pudimos ver en El laberinto del fauno, y aquí no menos.
Quizás las películas en las que menos estuvo esa parte autoral fue cuando hizo Cronos. Harvey Weinstein, ojo al dato, fue el que lo cogió para hacer Mimic, que entonces perdió un poco su sello autoral, aunque había miles de detalles en cuanto al tema de planificar lo que era la viscosidad, los monstruos, porque les da mucho valor. Y muchas veces esos monstruos son más humanos que los propios humanos. Aquí, los temas solapados, y creo que son dignos de mención, son fundamentalmente el sentido de la inmortalidad, pero en la religión. ¿De acuerdo? De hecho, hay mucha simbología religiosa. No es casualidad que Jesús, el protagonista, Federico Lupi, se llame Jesús Gris. Y es lo que estábamos comentando antes, Guillermo del Toro. Es al final los distintos puntos de gente que está en busca de la mortalidad, pero que está anclada en el materialismo. De hecho, es paradójico, en cierta manera, de que un anticuario se dedica a comerciar figuras religiosas. Eso es una crítica solapada sobre el camino que ha llevado la religión, que al final se ha convertido en otro negocio, en una especie de negocio. Porque también es cierto que la verdad que es que Guillermo del Toro, cuando le apetece criticar o arrear a, por ejemplo, a los nazis en Hellboy, al franquismo, al fascismo, no se corta. Y creo que aquí la crítica constantemente es hacia la religión. Muy sutil, porque su ópera prima no tenía quizá tanta potestad para que se notara claramente cuál era lo que a él le cabrea. Pero creo que hay un poco de mala baba y de mala leche que siempre a mí me estimula como espectador. Esa es la parte, por así decirlo, seria, que demuestra que detrás de un director que estaba dirigido, nunca mejor dicho, a acabar en Hollywood, tiene una serie de inquietudes que lo ponen a nivel de autor, de autoría. Y la verdad es que cuando ves entrevistas de Guillermo del Toro siempre es sorprendente la cantidad de referencias como las que hemos visto anteriormente y que aquí, antes me he equivocado y quiero decirlo porque antes he querido referirme a la influencia que yo veo de David Cronenberg en La Mosca, pero he dicho La Cosa que es de la de John Carpenter, que John Carpenter desde luego también creo que es otro de los directores favoritos de Guillermo del Toro. Aquí vuelve a pasar algo parecido a lo que era La Mosca. Es el viaje de un personaje que se siente mejor que nunca con un hallazgo, en este caso Jeff Goldblum en La Mosca de David Cronenberg se sentía más fuerte, más ágil, pero a la vez había un deterioro mental, físico, derivado de ir convirtiéndose en una mosca, ¿de acuerdo? Y aquí lo hace del Toro de la misma manera porque vamos viendo la evolución del personaje de Federico Lupi, por cierto, lo vuelvo a decir, una interpretación muy física, porque la película tiene muy poco diálogo, de hecho muchas veces Romperman mezcla el inglés y el español, que luego iremos a para Romperman, otros actores fetiches del Toro. Y aquí lo que hace Lupi es, sobre todo cuando tiene que interpretar a ese monstruo, que dé miedo, cuando se le va cayendo la piel, a mí me retrotrae directamente a la carne que se refería a él, al sentido del deterioro físico que había en La Mosca de Cronenberg, porque era otro de los temas capitales del cineasta canadiense, y que creo que del Toro tomó buena nota. Es muy bonito y lo creo de verdad cómo se retroalimentan unas películas de otras, desde los clásicos de la Universal de terror hasta pasar por Cronenberg y luego pasando a Del Toro. Y digo esto porque luego más adelante los más avispados verán escenas, porque la película abre, y es donde creo que más se dejó el presupuesto, que era recrear un poco el siglo XVI, un español que estaba, un alquimista español que estaba buscando la inmortalidad, inventa a través de encontrar un insecto la invención de Cronos, ese artilugio que te produce vivir eternamente, pero bajo el coste, evidentemente, de beber sangre humana. Y es una deformación del mito del vampirismo, porque aquí nunca se menciona expresamente que el protagonista se está convirtiendo en un vampiro. De hecho, en una de las fases iniciales del guión, de hecho Del Toro lo reconoció, que la forma en que se tenía de convertirse en ese, digamos, hombre que está rejuvenecido con nuevos poderes, mito del vampirismo, era porque le mordía directamente un vampiro vagabundo en la calle. Pero luego, eso fue en los 80 y luego en el año 93 o en el 90, a partir de los 90, cuando se estrena en el 93, decidió cambiarlo por este girito que era el tema de un artilugio que era fruto de un alquimista. La verdad es que muy inteligente y que eso le permitió meter los temas que estábamos comentando antes, que abordó, como era el tema del capitalismo, la religión y la sociedad que se apertura, por así decirlo, a la industria en general y cómo esa industria luego te intenta devorar cuando destacas, por así decirlo, que son los personajes de Ron Perlman y el actor que interpreta a su tío. La verdad es que es una serie de capas como una muñeca rusa que vas quitando y vas encontrando muchas cosas y muchas referencias y sobre todo muchos mensajes que luego a lo largo, más adelante, se fueron desarrollando de una forma más acertada, yo creo, en los siguientes trabajos del Toro. Porque, por ponerle una pega a esta película, que es una ópera prima,
bestial en el año 93. Es curioso que también estaba cerca, me parece, el Día de la Bestia del ex de la Iglesia. O sea que serían dos referentes que, anclados en el fantástico y en la realidad y en la crítica social, dos directores súper interesantes. Pero lo del Toro es ya otro nivel. Es llamativo y la verdad es que es una película que a medida que la vas viendo te das cuenta que ahí está el ADN de lo que luego va a ser toda la filmografía que tiene su conclusión en La forma del agua. Que a mí, ya digo, yo no soy particularmente defensor de La forma del agua porque me parece que está demasiado endulcorada para mí y es un poco maniquea. En este caso me parece que Cronos es una película, aunque bajo su aspecto de casi de película de género, es muy inteligente a la hora de retratar y abordar los temas y siempre con un respeto máximo al cine de género. Pero la pega que yo le veo aquí es que otra de las señas de identidad de Guillermo del Toro es el humor, el sentido del humor, el sentido del humor negro. Aquí me parece que estaba en sus primeras fases, por así decirlo. Cae siempre gracias al personaje de ese actor fetiche que era Ron Perlman. Que aquí, pues ya lo digo, se nota que luego está esa química entre el director y el actor, por así decirlo, el lenguaje de la comedia física, aunque aquí es una comedia negra, negrísima, ¿de acuerdo? Pero el humor no me funciona como en otras películas, como en Hellboy, ¿de acuerdo? De posteriores. Luego eso lo fue puliendo. Entonces, claro, aquí hay una especie de ensayo, por así decirlo, porque esta película se rodó con 2 millones de dólares, que aún así para aquella época fue una de las mayores producciones de la historia de México y aparte luego arrasó en los premios ARIA. Pero se nota mucho que aquí estaba intentando conjugarlo todo de la mejor forma posible, de acuerdo, todas sus manías, que eso es lo que pasa a cualquier director, y que luego va desarrollando o va puliendo en trabajos posteriores. Aquí se nota que la película, que dura menos de 1 hora y media, por lo tanto, debido al presupuesto y debido a todo lo que quiere contar, se nota que está todo metido ahí y el director y el espectador común tiene que hacer un acto de fe. Porque el ambiente es muy... no sabría cómo explicarlo. Es un ambiente que debido a la carencia de presupuesto y al juego de luz y de sombras, puede retrotraer al cine de género de los años 80. De hecho, tiene un puntito, si me apuráis, cyberpunk. Lo digo de verdad. Sobre todo el tema de la industria en la cual se desarrolla el final de la película, ¿de acuerdo? Con ese hombre que es el tío del personaje de Ron Perlman obsesionado con curar su cáncer a través del artilugio que posee el personaje de Federico Lupi. Y tiene ese puntito luego al final casi de Terminator, el personaje Federico Lupi, porque luego vamos viendo cómo se le va cayendo la carne y es prácticamente inmortal. Entonces se nota mucho y se agradece mucho todo ese amalgama de géneros que va cogiendo y va dosificando para al final contar, y ahí está la base de lo que es el cine para mí de Guillermo del Toro, que es que lo hace con el corazón, nunca mejor dicho, porque al final es una historia de amor del abuelo de su nieta. Y no creo de verdad que hable del incesto como he leído en alguna crítica. No, señores. Yo creo que el que dijo que aquí había bases el incesto. mmm, Incesto en el género de vampirismo podía ser en la entrevista con el vampiro, que ahí era bastante cañero. Hostia, estaría bien comentar un día entrevista con el vampiro al que caigo. Pero bueno, si la pedís la haremos. Aquí la verdad es que al final la película es muy de destacar que siempre todas las conversaciones que tiene Federico Lupi con su nieta, que casi o no hablan o habla el personaje Federico Lupi. Pero al final, cuando al final está ya deteriorado el personaje, que ha acabado con la vida de Ron Perlman, que es muy bueno como acaba con él, en plan cuando le dice la frase de que están en el tejado y lo está persiguiendo y para salvar a su nieta se lanza del tejado con él porque sabe que él va a sobrevivir y el otro personaje Ron Perlman no. Entonces la frase es muy buena cuando le dice, tú vas a perder más que yo porque a mí solamente me va a doler mucho. Ole. Ole esas frases, ¿de acuerdo? Y Federico Lupi, qué grande. Pues al final cuando está totalmente deteriorado y ya se ha convertido en un monstruo totalmente, ya con una sed de sangre irrefrenable, que el personaje de la niña no haya hablado en toda la película es demoledor porque al final la frase que le dice es abuelo, porque eso es lo que estaba comentando antes Guillermo del Toro. Es la inocencia y el espectador y el propio Guillermo del Toro está encarnado en el personaje de la niña, porque no diferencia entre la vida y la muerte. No diferencia, por ejemplo, en lo que es un adicto. De hecho, es ella la que le da el artilugio mecánico para que él se sienta mejor, porque la percepción que tiene la niña cuando ha visto que su abuelo se chuta, entre comillas, ese artilugio para sentirse mejor, cree que es algo necesario para él. De ahí la maravillosa conversación del tabaco, de cuando el padre de la niña le rompió el paquete de tabaco y el abuelo se enfadó, pero entendió que se preocupaba por él. Y al final es una película de redención, que el amor triunfa. Triunfa con la redención del personaje de Jesús Gris, que en busca de la inmortalidad ha perdido su humanidad. De ahí que muchas veces de la crítica de la religión por todos los lados, buscamos la inmortalidad y al final perdemos la esencia de lo que somos realmente. Y la recupera gracias al amor a su nieta.
destruyendo el artilugio mecánico y al final muriendo en la cama con sus seres queridos, con la dignidad recuperada y como un ser humano, no como un monstruo. Pero es maravilloso como, de hecho también me recuerda en cierta manera a esas películas con tanto corazón como Mi vecino Totoro, que es una película, por cierto, favorita o una de las favoritas de Guillermo del Toro, y aquí veo también un poco de eso. La forma en la que se ha retratado la luz, la sombra, la deformación del mito vampírico, que luego más adelante lo haría en la secuela de Blade y en la serie de Strain. Es deformar géneros para al final lanzar un mensaje y contar un cuento. De hecho, creo que Del Toro tiene muy claro que las historias o los cuentos, por ejemplo, los hermanos Grimm, eran cuentos que aunque eran para niños eran terroríficos, pero al final tienen un mensaje positivo. Creo que aquí juega en ese tipo de liga, pero una liga en la cual se puede disfrutar tanto los adultos como los pequeños, aunque esta película tiene su puntito gore, quiero decir, esta película no se la pagas a un niño porque las escenas en las cuales se pincha con el artilugio, digamos, biónico, son difíciles de ver hasta casi desagradables, porque tú, como un niño, verá algo que da mucho miedo, pero un adulto lo que va a ver es un adicto a la heroína. Ese tipo de juego que hace Del Toro, y sobre todo con la cantidad de mensajes que quieren lanzar a cabo, era cuando se estrenó esta película, me acuerdo en Cannes, la gente dijo a este tío que seguir la pista, y en Sitges se enamoró de él, hasta el punto que creo que se llevó algún premio. Y luego le lanzó ya directamente a Hollywood en una película más segura que era Mimic, fundamentalmente porque le cortaron bastante de las ideas que tenía en su cabeza. Luego hizo otro trabajo súper, digamos, comercial muy digno, como era la secuela de Blade, una película que lo va a reivindicar, y luego se tuvo que volver a España para hacer El Espinazo del Diablo y sobre todo, más adelante voy a sacar producción con México y España, que era para mí su mejor película y sigue siendo su mejor película, que es El laberinto del fauno, en el cual está todo lo que hemos comentado en esta película, el género fantástico, la crítica, el amor, la fraternidad, el amor a una hija, a una nieta, un cuento macabro, un cuento de terror, monstruos terroríficos, pero sobre todo mucho amor como el que siente Guillermo del Toro hacia el cine. Porque, ya lo digo, el personaje de la niña, de la nieta, es nosotros cuando estamos verdes en lo que es el mundo y al final nos guiamos por las cosas como las sentimos. De ahí que el único personaje que realmente es inmortal, como decía el Toro, es el personaje de la nieta. Es como el espectador que se vea la primera vez esta película cuando es muy joven a muy temprana edad. No sabes exactamente lo que estás viendo hasta que te haces adulto y al final sabes de lo que realmente te está contando esta película. Que son los temas solapados, como esa muñeca rusa que antes os contaba, que están en esta película y que luego como adulto te das cuenta. No carentes nunca de crítica y a veces muy terroríficas y muy mal rolleras a los ojos de un adulto que un niño ojalá no pille lo que te está contando. Porque está hablando de adicciones. Y eso es una deformación muy inteligente del mito vampírico, que al fin y al cabo también hablaba eso de la sed de sangre. Pero aquí estamos hablando de, vamos, la forma en la que lo retrata es totalmente, vamos, aterradora. Y eso hace que Guillermo del Toro se haya convertido en uno de los cineastas más interesantes, con sus altibajos, porque yo creo que muchas veces es muy regular en alguna de sus cintas. En esta, por ejemplo, ya le he dicho, no tenía cogido todavía el puntito del humor como en el personaje de Ron Perlman. También Ole Ron Perlman porque fue de los primeros que apoyó a Guillermo del Toro, así como la Universidad de Guadalajara, que es una de las coproductoras de la película. Por eso aún tiene ese punto de gamberrismo juvenil, de querer meter a Terminator, a los monstruos de la Hammer, a los mitos vampíricos, a La Mosca de Cronenberg, a Carpenter. Que esté tan juguetón del Toro a mí me sigue fascinando. De hecho, creo que aún no ha salido de ese punto de seguir siendo ese eterno niño que disfruta jugando en un gran estudio, con los juguetes que siempre ha querido que son como monstruos. Y de ahí que esa inocencia y esa forma de amar el cine sea contagiosa. Pero siempre hay un adulto detrás que nos quiere decir a una serie de temas que le preocupan, como son los autoritarismos. Aquí está el ADN de lo que todo iba a venir y que esperemos que siga llegando. Porque es un director que creo que nos tiene que sorprender con maravillosas películas. La forma del agua es una buena película, no os equivoquéis, pero desde luego yo creo que era bastante para gustar a la academia, para el gusto de todo el mundo. El laberinto del fauno es una obra maestra. Y quiero que nos siga trayendo cosas que cojan ese punto de meterlos todos los ingredientes, ¿de acuerdo? Que los mezcle bien, porque cuando los mezcla bien es un auténtico goce para todo tipo de espectadores. Esto como ópera prima es una película súper notable, con sus imperfecciones, con sus carencias de presupuesto para lo que realmente nos quiere contar, pero totalmente lleno de ingenio y desde luego una maravillosa película. Por poco más que decir, chicos, quiero que la veáis, que la comentéis y veáis cómo hace los travelings, cómo hace los planos de detalle. Hay un trabajo aquí de este tío que, sobre todo en el fondo y en la forma, apunta a que va a ser un grande.
Y sobre todo gracias a Cilo otra vez por haber decidido que hiciéramos esta crítica. Espero que te haya gustado la misma. Y lo dicho, el viernes vamos a hacer otro directo, Jorge y yo, en este confinamiento que estamos viendo derivado del coronavirus. Y quien quiera participar, ya sabe. Los primeros que pongáis qué películas queréis que comentemos en el directo que vayamos a hacer próximamente, un servidor volverá a ver las películas que vais a comentar y os hará una crítica a la carta. Por lo demás, premiados y premiadas, ahora más que nunca, quedaros en casa hasta lo que dure esto. Estad a salvo, cuidaos unos a los otros, mucho amor y que seguramente esto pasará pronto. Se os quiere.